están despiertos? ¿Cuándo están dormidos? Eso. El pastor. ¿Cuándo están hambrientos? ¿Cuándo están sedientos? Aleluya. Vamos a compartir de la palabra de Dios y vamos a pedirle a Dios que nos visite, al Señor Jesucristo, que esté con nosotros, el Espíritu Santo que nos ayude. Amén. Ayúdenme, bendito Padre Celestial, te doy gracias por este día. Te doy gracias, mi Dios, por tu amor, por tu misericordia. Te pido, Señor, que el día de hoy nos hables. Te pido, Señor, que el día de hoy podamos escuchar tu voz y podamos ser transformados por tu palabra, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, mi Dios. Yo te ruego, mi Dios, que el día de hoy visites nuestras vidas, Señor, y podamos, mi Dios, entender lo que quieres hacer en medio de nosotros, Señor. Yo te ruego, Padre Santo, que tú el día de hoy nos visites, nos toques, Señor, en el nombre de Jesús. Todos decimos, amén. Aleluya. ¿Sí están aquí? ¿Están despiertos? ¿Tienen sueño? ¿Tienen frío? ¿Tengan frío? 5 lagartijas. Vamos a leer la Biblia, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Romanos 1:16, precisamente la lectura o el versículo de este mes, Romanos 1:16. Romanos 1:16. ¿Están ahí todos? ¿Ya se lo aprendieron de memoria? A ver, ¿quién lo quiere decir de memoria? Todavía no lo ponga, hermana, a ver, quítelo. ¿Quién lo dice? A ver, hermana Elsa. Ah, eso es todo. Ahí está venía la Biblia del lado Asa, pero pues ya se la... Nada, no es cierto. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y estaba el día de hoy precisamente meditando en este versículo y pensando en las palabras de ese versículo y lo que implica este versículo y lo importante, lo trascendente que es poder no solamente memorizar un versículo, pero vivirlo. ¿Cuántos pueden decir amén? La palabra de Dios se tiene que conocer, se tiene que buscar, escudriñar, pero sobre todo y más importante, se tiene que vivir. ¿Cierto o no? La palabra de Dios dice que es viva y es eficaz, ¿ok? Y estaba pensando en esto y estaba pensando en mi vida, estaba pensando en lo que yo he atravesado a lo largo de mis años, cuando fui niño y crecí, adolescente, etcétera, etcétera, etcétera. Y hubo momentos en mi vida en los cuales yo me avergonzaba de ser cristiano, ¿ok? Estoy seguro que no he sido el único. Estoy convencido que no he sido el único. Pero me puse a pensar, ¿por qué? ¿No? Si bien nosotros como seres humanos tenemos sentimientos precisamente, la vergüenza es uno de ellos, sentimos vergüenza y generalmente sentimos vergüenza ¿cuando qué? ¿Cuando qué pasa? ¿Cuándo has sentido vergüenza? Cuando nos equivocamos, cuando te tratan mal o te hacen un lado. ¿Qué es la vergüenza? No sabemos qué es la vergüenza. Pena. ¿Qué es la pena? O sea, ¿cómo te sientes cuando estás avergonzado? ¿Eh? ¿Rechazado? ¿O ocultado? ¿Humillado? Yo se sienten avergonzados y humillados. Yo siento que son sensaciones diferentes, ¿o no? La vergüenza es algo que quieres ocultar, ¿sí o no? ¿Sí, sí, sí o no? O sea, la vergüenza es algo que
que no quieres manifestar, vaya, que no te da orgullo, ¿no? No sientes dignidad o valía de ciertas cosas, ¿no? O sea, que alguien diga, ese es un criminal. Y la persona escucha eso y dices, híjole, como que, ay, me da vergüenza. No, no me siento ni humillado o tampoco ofendido o hecho palado, sino digo, ay, no me siento orgulloso de ser esa situación. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando hablamos de que el Señor, que Pablo estaba diciendo, no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio no produce en mí que me oculte. El Evangelio no produce en mí que no me sienta orgulloso de lo que soy. El Evangelio no produce en mí un sentido de estar escondido o avergonzado. No, no podemos definir la vergüenza con la misma palabra, ¿eh? Pero es todo lo contrario. No me avergüenzo de eso. ¿Por qué no me avergüenzo de eso? Porque es poder de Dios para salvación. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen en esta noche, con todo su corazón, delante de Dios, que el Evangelio es poder de Dios para salvación? Levanta su mano. ¿Cuántos lo creen? Ok. Y entonces estaba volviendo a mi ejemplo y pensando, ¿por qué me avergüenzo? Y es que tenemos que entender algunas realidades y verdades que vivimos hoy en día. ¿Quién gobierna este mundo? Satanás, ¿no? Satanás gobierna este mundo, ¿ok? A Satanás no le gusta, no le agrada, es más, podemos decir que odia, no estoy seguro, pero no le gusta el mensaje del Evangelio. Lo odia, ¿no? Es algo horrible para él. Escuchar el mensaje del Evangelio es sinónimo de derrota, es sinónimo de humillación, es sinónimo de que está perdido, sin esperanza. Entonces, cuando Satanás entiende esta situación, lo que él hace bajo el esquema y el sistema de este mundo es precisamente atacar el evangelio y el cristianismo. ¿Vamos bien? Satanás odia el evangelio. Es una amenaza para él que se comparte el evangelio, que se viva el evangelio. Por consecuencia, lo que él hace es que en este mundo, los parámetros que tengamos de este mundo, lo más importante, lo más trascendente, no sean las cosas espirituales, no sea Dios, no sea la salvación de las almas, el perdón de pecados, sino sean otras cosas. Y como cristianos, nosotros tenemos que entender esto. ¿Para qué? Para no avergonzarnos del evangelio. Porque vamos a estar conviviendo y viviendo con personas. ¿Has escuchado alguna vez? Ay, no, qué tontería eso del cristianismo. ¿Has escuchado alguna vez? Eso es para tontos. Eso es para retrógradas. Eso es para aburridos. Eso es ¿para qué más has escuchado? Para viejitos, para ignorantes. Eso es para gente que no encaja con este mundo. Mediocres, fanáticos, gente que es manipulada, ¿no? Te lavan ahí las ideas y el cerebro. ¿Qué crees? Todos esos argumentos, ¿de dónde crees que nacen? De Satanás, del diablo. Y tenemos que identificarlo y entenderlo, hermanos, porque si nuestro afecto está en este mundo, evidentemente nos va a dar vergüenza
el evangelio. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, si a ti te importa lo que dice tu primo, tu amigo, tu jefe, tu compañero de trabajo, tus hijos que no conocen de Dios, que no conocen el evangelio, que no son salvos, y si en tu corazón hay una estima hacia esas personas y dicen, no, es que yo el cristianismo esto, X o Y, Z, dices, híjole, pues sí, como que me da vergüenza, me da pena decir que soy cristiano, decir que creo en Jesucristo, decir que Él salvó mis pecados, porque es un mensaje totalmente contrario. El evangelio es un mensaje totalmente contrario a lo que hoy en esta sociedad, en este mundo se enseña. Y tenemos que entenderlo, hermanos. Porque hay dos verdades que Satanás no puede soportar, que Satanás pelea contra esas verdades. La primera es que el evangelio produce salvación. O sea, esa es una verdad. El mensaje del evangelio produce salvación, produce arrepentimiento, produce una vida eterna, produce una reconciliación con Dios. Satanás no le agrada eso. Lo que Satanás quiere es que no haya reconciliación con Dios, que no haya perdón de pecados, que no haya salvación. ¿Ok? Esa es una verdad que Satanás no puede soportar. Y la segunda es que todo ser humano, esa es la verdad, todo ser humano tiene una conciencia que cuando es tocada por el Espíritu Santo, busca el arrepentimiento. No hay nadie en esta tierra que no sepa que matar está mal, que asesinar está mal, que robar está mal, que hurtar está mal. No hay nadie, todos lo entienden. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Y es una verdad. Y el mensaje del evangelio apunta a que, oye, estás actuando de la manera incorrecta, tienes que arrepentirte. Y precisamente como Satanás lo que hace es engañar, estas dos verdades busca que no sean creídas. ¿Ok? ¿Cómo lo hace? En la primera situación, ¿cuál es la primera verdad que dijimos? Entonces, Satanás, ¿qué hace? Ay, ¿a poco si lees la Biblia ya? ¿A poco por leer un libro ya vas a ser diferente? Vas a cambiar, te vas a ir al cielo. ¿A poco crees en el cielo? Satanás empieza a llenar los corazones de las personas de incredulidad. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? ¿Ya se durmieron? ¿Ya se aburrieron? Satanás llena los corazones de incredulidad. No creo que el cristianismo produzca salvación. No creo que haya un cielo. No creo que haya un infierno. No creo que haya una vida después de la muerte. No creo que la Biblia pueda transformar. No creo todo esto. Satanás se dedica y se encarga de hacer que las personas crean esta mentira. Pero el evangelio sí produce salvación. ¿Sí o no? El evangelio sí cambia a las personas. El evangelio sí hace que nuestro corazón sea transformado. El evangelio sí hace que nuestra mente sea transformada. El evangelio sí funciona. Satanás se va a encargar, y esa es su tarea, que la gente no crea que el cristianismo funcione. No crea que el evangelio funcione. Y tiene todas las estrategias y todas las herramientas a lo largo de los años que ha ido desarrollando para que la gente no crea. Pero no puede vencer a Dios. Y ahorita vamos a ver por qué o cómo. Y segundo, el segundo engaño que Satanás quiere implantar en las personas es que el acto moral o la conciencia de hacer el bien y el mal, pues es subjetivo. ¿Lo has escuchado? ¿Qué es el bien y qué es el mal? Es más, no existe ni el bien ni el mal. ¿Se ha escuchado eso alguna vez? Todo es relativo.
nada podemos saber con certeza. ¿Ok? Entonces, estas filosofías, precisamente el ser humano las crea para no ser atormentado por su propia conciencia. Porque sabe en su conciencia que está mal, que es incorrecto. Su misma moral, la misma conciencia de la persona apunta, oye, estás teniendo relaciones sexuales con medio mundo. Libertad sexual. Derechos reproductivos, o no sé cómo le llamen. ¿No? Y el ser humano se ha encargado de adornar y de maquillar el pecado. ¿Ok? Y decir, no es cierto. No hay una verdad absoluta. No es cierto. Eso de que si yo busco a Dios, entonces ya mis pecados van a ser perdonados si yo voy a ser una buena persona. Eso es mentira. Y el diablo está buscando que esos argumentos la gente los crea. Y precisamente el empezar a llenarse esos argumentos produce soberbia y arrogancia delante de Dios y delante de las personas, ¿no? Entonces, son dos verdades que Satanás no puede derribar. El evangelio produce salvación y toda la conciencia del hombre apunta al arrepentimiento. La conciencia del hombre apunta al arrepentimiento. Como no puede quitar esas verdades, ¿qué hace? Engaña. ¿Ok? Y nosotros estábamos engañados, ¿sí o no? Nosotros estábamos en esa condición. Nosotros no creíamos que el evangelio nos fuera a cambiar, éramos incrédulos. Nosotros éramos arrogantes y soberbios y decíamos, no, el cristianismo, no, yo estoy bien con mi modo de pensar, con mi filosofía, con mi ideología, con mi cosmovisión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero que veamos por qué el cristianismo es tan diferente. ¿Cuántos creen aquí? Y Dios ha estado últimamente hablando conmigo en ese aspecto. ¿Cuántos saben que sin el Espíritu Santo no podemos ser cristianos? Levante su mano. Ahorita vamos a ver por qué. Hay dos elementos en el mensaje del Evangelio que derriban estas dos mentiras o dos engaños que Satanás está implantando y desde hace mucho tiempo está trabajando en ese sentido. Vamos a 1 Corintios 1:18. ¿Vamos bien? Hermanos, ya no se durmieron. 1 Corintios 1:18. Estaba un poquito antes, el apóstol Pablo está hablando con los corintios, está diciendo, miren, Dios no está dividido, no se estén peleando por quién hace esto o aquello. Yo, pues la verdad, ni los he bautizado. Bueno, bauticé a unos, pero no importa. Y después está diciendo en el versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios
y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hay dos elementos dentro del evangelio que destruyen cualquier argumento de Satanás: sabiduría y poder, obviamente de Dios, ¿no? La sabiduría de Dios y el poder de Dios. Vamos a seguir leyendo. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Vamos a hilar las ideas. Viene Jesucristo y viene, dice en Marcos, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Ok? Ese fue el mensaje que resumió Marcos de lo que dijo Jesucristo. Y entonces viene Jesucristo y viene con un mensaje que es capaz de cambiar a todo el mundo. ¿Están de acuerdo? Y ese mensaje es creído ¿por quién es creído? Primeramente, por 12 apóstoles, ¿no? Ahorita decimos, el apóstol Pablo, Santiago, Juan. Pero en ese tiempo, en esa época, ¿quiénes eran? Pues alguien ahí, pues un pescador, vente, sígueme. Pues mira, él, pues lo sigo, no tengo nada que perder. ¿Ok? Y así, un publicano, un celote, ¿no? Y empezó a escoger a sus apóstoles, con la intención de que el nombre de Dios fuera glorificado, con la intención de que el diablo supiera que Dios puede hacer milagros y prodigios y traer sabiduría a través de quien Dios quiera. ¿Ok? Pero hoy estamos aquí 2000 años después. Y estamos y somos, en teoría, la iglesia de Cristo. Y hemos creído en el evangelio. Es más, nuestras vidas han sido transformadas. ¿Sí o no? Nuestra forma de pensar ha sido transformada, nuestro corazón ha sido transformado y ahora entendemos esta realidad espiritual. Y ahora el Señor Jesucristo dice, o nos dice a la iglesia, continúa con este mensaje del evangelio. Pero de alguna manera no está sucediendo lo que estaba sucediendo hace 2000 años. ¿O sí? Algo no está cuadrando, algo no está bien. A veces nos avergonzamos del evangelio. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Nos avergonzamos de que somos cristianos. Y hoy en día, lo creo firmemente, la iglesia se ha avergonzado tanto del evangelio que ha buscado estrategias para poder encajar en los parámetros que el mundo ha establecido. Estaba escuchando un versículo de la Society Version, ¿no? Y me gusta investigar a las personas que lo dicen. ¿Quién es esta persona? Y no pretendo ser juez de nadie.
Pero, ¿cuántos saben que el mensaje de la cruz no va a ser popular nunca? El mensaje de la cruz no puede ser popular. Lo podemos adornar, ¿sí o no? Podemos poner cosas bonitas y editar fotos y hablar con un tono de voz muy suave. Y no sabes lo increíble que es Dios. Así hablan, en verdad. No sabes todas las promesas. Y digo, wow. Pero de alguna manera veo el mundo, o todos volteamos a ver al mundo y decimos, pero ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Estos dos elementos se han perdido. Poder de Dios y sabiduría de Dios. Queremos encajar en el mundo. Mientras queramos encajar en este mundo, mientras nos importe nuestra reputación delante de la persona que quieras, ese es un sinónimo de que nos avergonzamos del evangelio. Nos avergonzamos del mensaje de la cruz. Nos avergonzamos de que la gente tiene que saber que está mal. No vamos a condenarlos si te vas a ir al infierno, tú, mugroso pecador. No, no vamos a ir a hacer eso. Pero sí les vamos a decir, oye, yo no creo que lo que tú estás haciendo sea correcto. Yo no comparto lo mismo que tú crees. Puede ser con otro tono de voz, no, tampoco tiene que ser con lo que acabo de decir. Pero fíjense aquí lo que dice la palabra de Dios. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Nosotros, hermanos, ahora somos los encargados de reflejar a través del evangelio, a través de nuestras vidas, el poder y la sabiduría de Dios. ¿Están de acuerdo? Somos ahora nosotros las personas que hemos sido enviadas para llevar este mensaje de salvación y de gozo y de esperanza al mundo que puede cambiar sus vidas. Es nuestra responsabilidad como iglesia. Pero ¿por qué nos avergonzamos? No solamente nos avergonzamos porque tenemos afectos en este mundo. Nos podemos avergonzar también porque el mensaje que damos está muerto en sí mismo. Son solamente palabras. Es solamente una religión más. Es solamente un conocimiento más. Es solamente una serie de reglas o normas que vienen en la Biblia para ser una buena persona. Pero no hay vida, no hay poder, no hay sabiduría en lo que decimos. Y la gente lo ve, ¿sí o no? Y la gente lo sabe y ve nuestras vidas y ve la incongruencia. ¿Estamos bien? Y es ahí donde yo estoy convencido más que nunca, y ese tiempo más que nunca es, necesitamos el Espíritu de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos su llenura. Necesitamos esa comunión con Él. Necesitamos morir a la carne. Necesitamos morir a lo que somos nosotros. Necesitamos esforzarnos por ser santos y justos delante de Dios. Todos los días. ¿Por qué nos avergonzamos? Porque nuestro mensaje no es diferente al de los demás. Y quiero que veamos algunas escrituras. Vamos a Juan 20. Hemos leído los evangelios, ¿sí o no? Hemos leído lo que Jesucristo hizo. Dice en Lucas que Él fue al desierto a ser tentado. ¿Se acuerdan? Pero dice también Lucas que Él regresó en el poder del Espíritu. En el poder del Espíritu. Y dice que Él empezó a hacer milagros. Y sanaba, ¿sí o no? Abría los ojos de los ciegos, los cojos andaban, las personas sanaban de lepra. Había un poder sobre su vida, el poder del Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo?
En Juan 20:30. Dice, hizo además Jesús muchas otras, ¿qué? Señales. ¿Qué señales se te ocurren que hizo? ¿Qué tipo de señal? A ver, díganme. Sanaba, liberaba los endemoniados, multiplicaba panes, caminaba sobre el agua, le decía al viento que se enmudeciera, resucitó a Lázaro. El poder de Dios estaba sobre él y dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Digo, híjole, ¿por qué no nos quiso decir este Juan? Pero estas se han escrito, las que él escribió, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y después el siguiente versículo, el siguiente capítulo, perdón, capítulo 21, versículo 25, dice algo similar. Dice, y hay también otras muchas, ¿qué? Cosas. ¿Qué cosas? ¿A qué se referiría con cosas? Milagros también, ¿no? Prodigios, señales, maravillas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. O sea, lo que narraron los evangelistas, lo que escribieron, fue algo muy poquito del poder de Dios. Dice que después de ser tentado, él vino del poder del Espíritu. Y la gente se maravillaba y decía, nunca hemos visto esas señales. Nunca antes había pasado que alguien expulsara fuera demonios. Nunca había sucedido esto. Es porque el mensaje del Evangelio tiene poder. ¿Cuántos lo creen? Tiene poder para salvar, pero no es un poder chafa, no es un poder fingido, no es un poder que abras puertas, es un poder que viene de parte de Dios, que viene del Espíritu Santo, que sana, que expulsa demonios, que hace milagros. ¿Y por qué la gente no cree? Creamos que esa es una mentira de Satanás, ¿se acuerdan? No creo que el Evangelio salve, porque no han visto el poder de Dios, no lo han visto. ¿Y cómo lo van a ver? Pues a través de nosotros, a través de ti, a través de mí. ¿Estás de acuerdo? No lo van a ver en otro lugar, lo van a ver a través de nosotros que hemos creído y hemos visto ese poder. ¿Cuándo lo han visto? Yo dije, Señor, yo quiero hacer un testimonio espectacular para que pueda decir a la gente, mira, esto pasó conmigo, el poder de Dios actuó de esta manera conmigo. Y Dios me dice, pues es suficiente con tu corazonzote que tenías. Sí, es cierto. Perdón, Señor. El poder de Dios es real. ¿Cuántos lo creen? Hay aquí gente que ha experimentado milagros y no lo puede negar. Pues no, quién sabe. No, Benjamín, Yola, todos los más grandes, Miguel, Lore. Y ese poder no es para decir, ay, ya, pues, ya, qué padre. No, es para que la gente conozca a nuestro Dios. Y nuestra relación con el Espíritu Santo nos lleve a poder también llevar a ellos ese mismo poder y que crean. Y que sepan es real, es verdadero, no es una religión, no solamente son costumbres o tradiciones, es algo que cambia la vida. Y tenemos que esforzarnos, porque no es por emoción, hermanos, no es por sentimientos, es porque todos los días buscamos a Dios y tenemos una relación con el Espíritu Santo. Vamos a leer ahora Juan 7.
14. Ponga ahí Juan 7:14, pero antes vamos a leer Lucas 12. Lucas 12:11. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. ¿Cuántos aquí han abierto su dulce voz, su dulce boquita, y han dicho tonterías, insensateces? Todos, ¿no? El que no es porque es un mentiroso. Todos hemos abierto nuestra dulce boquita y hemos dicho tonterías. Pero dice que cuando estemos delante de los magistrados, delante de las personas en autoridad o delante de las personas con mucho conocimiento o intelecto, ahora sí no te preocupes por lo que vas a decir, porque vas a hablar lo que el Espíritu Santo te diga que hables. ¿Cómo? Pues si nada más yo veo Netflix 24/7, pues entonces no hables nada. No digas nada ahí. Evidentemente, de la abundancia del corazón, abra la boca. De lo que vamos a tener dentro de nosotros, de lo que vamos a estar leyendo, buscando en la palabra de Dios, escudriñando en la palabra de Dios. En el momento en que estemos delante de una persona que tal vez no conozcas, que no sepas ni quién sea, pero Dios te diga que le digas algo que esa persona necesita escuchar, es ahí donde dicen, ay, todos sus argumentos y todo su intelecto y toda su lógica y todo su humanismo ¡pup!, se deshace ante la sabiduría de Dios. Ante la sabiduría de Dios. ¿Están de acuerdo? Ahora sí vamos a Juan. Juan 7:14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿qué? ¿Cómo sabe letras si nunca lo vimos aquí en la escuela? ¿Cómo es que sabe? Y dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Vamos a dejarla ahí. Dice, ¿cómo es que esta persona sabe? Pues es que yo no estoy hablando porque yo sé. Yo estoy hablando porque lo que yo hablo viene de parte de Dios. Cuando tú hablas sabiduría de Dios, buscas que el nombre de Dios sea exaltado. Cuando tú no hablas sabiduría de Dios, ¿qué pasa? Tú buscas ser exaltado. ¿Sí o no? Y no va a producir salvación en las personas. Y no va a producir un cambio en la gente. Tiene que ser la sabiduría de Dios lo que hace un cambio. ¿Vamos bien? Vamos ahora a Juan 8:45. Esa parte me gusta mucho. No, perdón, 7:45. Igual en el 7, pero 45. Esta porción me gusta mucho.
Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no la habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Cómo ven? Pero a mí lo que me gusta es lo que dice. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. O sea, ha habido predicadores, ha habido gente que comparte, inclusive estaba antes Juan el Bautista, pero nunca nadie ha hablado como él ha hablado. Ay, a ustedes también ya los engañaron. No, es lo que dice el mundo, ¿sí o no? Ya te lavaron el cerebro. Ya te hicieron esto, ya te hicieron. No, es que hemos experimentado la sabiduría de Dios, hemos gustado su conocimiento, hemos visto que es algo real. ¿Sí o no? Por último, vamos a leer una escritura más. Hechos 4. Hechos 4:13. En este contexto, habían encarcelado a Pedro y a Juan porque habían sanado a un cojo. ¿Se acuerdan? En el capítulo 3 sanan a un cojo, y entonces, fíjense cómo dice en el 4:1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. O sea, como que decían, pero estos, ¿por qué andan diciendo cosas? ¿Por qué andan enseñando? Si somos nosotros los que tienen que enseñar. Pero fíjense lo que dice en el 13 y en el 14. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, ¿qué? No pueden decir nada en contra. No podían decir, el cristianismo es falso. El cristianismo no funciona. El evangelio no sirve. No podían decirlo, no podían. Veían ante ellos, delante de él estaba hombres que eran del mundo, del vulgo, sin letras, y al lado de ellos un hombre que había sido paralítico 40 años. Y entonces pues decían, el cristianismo no es real. No podían decirles nada. No podían. De eso se trata. De eso se trata, que nosotros estemos en esta tierra y en este tiempo. Que nos llenemos tanto del Espíritu Santo, que podamos ir y demostrar el poder de Dios y la sabiduría de Dios a la gente, y no puedan decir nada, y no puedan decir el cristianismo no funciona, y no puedan decir Dios no existe. No, Dios sí existe. Su poder está activo todavía el día de hoy. Oh, hermano, pero para eso necesitamos desear lo que Dios desea, amar lo que Dios ama, buscar lo que Dios busca. Y eso solamente lo produce el Espíritu Santo en nosotros, nadie más. Decía el pastor Luis David, es muy difícil fingir ser cristiano. ¿Sí o no? Y es cierto, es casi imposible. Pero cuando no finges, cuando el Espíritu Santo está guiando tu vida, cuando vas al evangelismo con esa expectativa, con esa fe, con esa autoridad, con ese mensaje de esperanza, ese mensaje que puede cambiar la vida de las personas, hermano, es real, funciona.
Tenemos que creerlo y sobre todo vivirlo. ¿Lo has dejado de vivir? Tal vez te has conformado, has descuidado tu relación con el Espíritu Santo, has dejado de creer en el Evangelio. No sé cuál sea tu situación. Lo que sé es que Dios quiere salvar a las personas a través de su Evangelio, a través de su iglesia, a través de ti y de mí, que hemos experimentado ese milagro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Llenándonos de su Espíritu Santo todos los días. Vamos a ponernos de pie.